maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hermosa mañana quisiera compartir un tema el cual me ha bendecido bastantemente, y por el que me ha bendecido me gustaría también que cada oyente viera esta bendición. El tema de hoy es hechos en general, pero vamos a abarcar, si el tiempo me es posible, voy a ver el tiempo también. Quisiera abarcar el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Hechos, en concerniente al surgimiento y la expansión de la iglesia. Ese es prácticamente sería sería un subtema, pero no es lo principal, solo es Hechos, pero vamos a comenzar con esto que es Hechos. Y para comenzar, como les había dicho brevemente, les sugiero de que sería buena idea de que tengan papel y lápiz en caso de que vaya un poquito rápido, ya que tengo algunos versículos a la mano. Solo los voy a ir tocando para hacer para ir contractando el cuerpo o el resumen o la visión de lo que quiero traer esta mañana. Vamos a describir antes que todo lo que se llama el surgimiento. Surgimiento, la misma palabra lo describe, que es algo que surge, algo que crece. Cuando nosotros plantamos algo, nosotros ponemos una semilla, le ponemos agua y a través de todo lo que es necesario comienza a surgir, comienza a levantarse, comienza a crecer. Prácticamente ese es el concepto de surgimiento, o la otra definición sería levantamiento. Se oye un poquito extraño este concepto de levantamiento, pero solo está enfatizando como una figura literaria que quiere decir algo que está levantándose, así como la espuma, así como algo que está creciendo. Es prácticamente el énfasis que la palabra quiere darle a lo que era el surgimiento en el sentido o en el contexto en Hechos. Vamos a ver la perspectiva de Hechos de muchas maneras, declaraciones a través del ministerio de Pedro, a través del ministerio de Pablo, pero quiero ir despacito en todos estos conceptos para establecer el punto. El concepto de surgimiento es la cualidad del crecimiento. Cualidad, no cantidad. Es la cualidad. Quiere decir algo que una cualidad es cuando nosotros creamos algo y nos ponemos cuidado en cada detalle, en el brillo, en la pintura, algo perfectamente hecho. Eso es algo de cualidad, algo que estamos presentando. La cualidad de crecimiento de la palabra en el individuo. Ya habíamos tocado este concepto anteriormente, o el domingo pasado, de crecimiento de la palabra en cada individuo. El surgimiento es individual. Si en mí o en usted la palabra está creciendo diariamente, va a estar esa semilla que se fue plantada a través del Espíritu Santo, esa relación con el Padre, todo esto que es vertical, como individuo va creciendo. Y la cualidad de vida viene a comenzar a formar en nosotros el poder con denuedo. ¿Okay? Entonces, esta cualidad es individual. Es cada uno. Por eso vamos a ver a través también de la cualidad en Pedro, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la expansión. Expansión, ¿qué quiere decir expansión? Ya cuando nosotros estamos creciendo, así como dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera también tu alma de vida. Dios quiere que nosotros seamos prosperados, que quiere que ignoremos. Eso quiere decir que Él quiere que crezcamos espiritualmente en todo sentido. Cuando nosotros comenzamos a crecer en este concepto, en esta forma, entonces comienza a ver la palabra en mi vida lo suficiente para que haya una expansión. Ahora la expansión es la cantidad o impacto de la palabra en los demás a medida que se presenta. Cuando usted predica, cuando usted evangeliza, cuando usted comparte la palabra, el crecimiento es el que da, o el surgimiento es el que da el poder con denuedo en nuestros corazones.
tanto yo estoy creciendo en la palabra, tanto mi vida va a comenzar a hablar con denuedo, mi vida va a comenzar a hablar lo suficientemente con denuedo para llegar a las personas, a extender la palabra y a dar ese impacto. Por eso vemos en la vida de los apóstoles el impacto cuando comenzó la iglesia. Por eso vemos porque vemos antes de Espíritu Santo, después vemos después de Espíritu Santo cómo hablaban, cómo se expresaban, cómo la palabra iba creciendo. Y la misma palabra lo va a decir que iban creciendo, no solamente en conocimiento, sino también con personas, iban multiplicando y todo eso. Y es a medida que se va presentando. Esa sería la expansión. No puede haber expansión, no hay expansión genuina sin primero haya un surgimiento genuino. No podemos expandernos, no puede multiplicarse las personas, por decirlo así, al menos que haya un surgimiento genuino en la vida del individuo. Porque todos podemos trabajar juntos, pero el fruto o el impacto las personas van a ver ese surgimiento en nuestra vida, a modo que nuestra vida va a ir impactando cada cosa también que nosotros, que sale de nuestra boca. Sin embargo, podemos tener un surgimiento, podemos crecer, pero aún sin tener una expansión. ¿Por qué es diferente ahora? Porque yo puedo estar creciendo, creciendo, pero nosotros también sabemos que la expansión o el impacto impacto no depende del individuo, sino depende del que recibe la palabra. Si la persona o el individuo que recibe la palabra, ellos no le toman el valor, porque la palabra siempre iba a impactar. Hay una parte en Hechos donde vamos a también seguir, donde dice que se compungieron el corazón al oír esas palabras. La palabra nunca viene vacía, nunca viene sin falta ni propósito. Cuando nosotros declaramos la palabra siempre hace su labor. Nosotros no le ayudamos a la palabra al declararla. La palabra hace su trabajo, nosotros solo la declaramos. Cuando la palabra llega a los corazones y las personas no la aceptan, eso no quiere decir que en mí no ha surgido algo. Eso solo quiere decir que la decisión del receptor simplemente ya no queda sobre nosotros. Puede haber un surgimiento grande si nosotros mientras que nosotros estudiamos la palabra y la proclamamos. Aún así, si nadie cree, este surgimiento puede crecer aún así si alrededor de mí nadie cree. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el surgimiento no depende de nadie más, sino de la decisión del corazón en el cual yo quiero crecer en el conocimiento de Dios. Puede haber este surgimiento y aún, acuérdense que cuando fue Jesucristo y dijo, que Él quiso hacer muchos milagros, pero no pudo a causa de la incredulidad. Entonces tenemos que ver aspectos en nuestra vida, pero mientras que nosotros tengamos ese surgimiento genuino en nuestra vida todavía va a manifestar ese poder. Y esa es una de las claves, una de las cosas que queremos enfatizar hoy a través de aquí de Hechos. Vamos a quedarnos aquí y es aquí donde los voy a hacerlos que corran un poquito. Solo les pido que vayan conmigo y yo puedo repetir los versículos al final, o si tienen alguna duda, yo los puedo repetir nuevamente, pero yo ya los tengo listos para poder poner el panorama y sea más fácil de comprender. Así que si tiene papel y lápiz, también les recomiendo que lo ponga y en el tiempo libre pues puede regresar a sus apuntes. Por el momento vamos a ver qué es declaración. Muchas veces estamos hablando de declaración. Ahora vamos a entrar a Hechos. Hechos tiene declaraciones. Y una de las cosas que quiero que nosotros vayamos que a través de Hechos están 8 declaraciones. Nosotros solo vamos a ver una por cuestiones de tiempo. 8 declaraciones. En cada declaración hay una conclusión, hay un resumen. Hay un resumen en cada declaración. Pero antes de seguir diciendo esta palabra declaración, me gustaría enfocar un poquito en la palabra para que podamos encajar qué quiere decir la palabra a través de esta palabra que es declaración.
Vamos a descubrir grandes declaraciones en Hechos. La palabra declaración quiere decir exposición que se hace públicamente. Declaración universal es un ejemplo. Dice Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está declarando. Por eso ahora voy a usar bastante este término. Cada vez que lo use, entonces nosotros vamos a poder entender un poquito qué es lo que queremos dar con este tema y con esta palabra, declaración. En Hechos vamos a encontrar 8 declaraciones. Declaración, estamos viendo qué es el significado de ella. Es exposición que se hace públicamente. Un ejemplo es el que acabo de decir. Exposición bajo juramento. Esta declaración, lógicamente, es de acuerdo a los términos legales. Exposición bajo juramento realiza un testigo o un perito ante un juez. Igual, en una declaración se necesitan testigos. Y nosotros sabemos a través de toda la palabra y a través de Hechos vamos a ver que la palabra testigos. Testigos que va unido a declaración. Porque cada vez que nosotros somos testigos estamos declarando. Ahora ya vamos entendiendo porque quiero enfatizar esta palabra. Declarar la palabra, proclamar, somos testigos de. Todo esto abarca en las declaraciones que están en Hechos, están estipuladas ahí. Y esto da autoridad acerca de lo que se sabe sobre un asunto, una exposición que es realizada. Otro ejemplo, para poder nada más un poquito indagar acerca de esta palabra declaración. En otro uso, ¿se acuerdan? Muchos dicen, la declaración de independencia. ¿Qué es la declaración de independencia? Una proclamación de la autoridad de un territorio o de un estado que se parece al estado, al margen de la Constitución. Es una proclamación de autoridad. ¿Qué es una declaración? Proclamación de autoridad. Vemos a Pedro declarando las maravillas cuando se le presenta. Son declaraciones. La palabra en Hechos da muchas declaraciones. Por eso ahora quería traerlos hasta este punto para poder entender lo demás. Declaración es anunciar, proclamar, exponer, poner un fundamento con autoridad por evidencia. Vemos en Hechos, vamos a ir a ver en Hechos cuando vayamos donde dice de que se presentó con pruebas indubitables, hubieron evidencias, comenzaron a proclamar, comenzaron a hacer este surgimiento con autoridad. Por eso estamos viendo la palabra declaraciones. Ahora vamos a ir a todo Hechos, pero solo un versículo. Okay, no vamos a leer todo Hechos, no se me preocupe. Para ver las declaraciones que están en cada uno. Ahora con esto, antes de proseguir, me gustaría solo aclarar cada gran declaración tiene un resumen como una conclusión. ¿Okay? Cada declaración tiene un resumen como una conclusión. Es lo que vamos a ver ahorita en cada versículo de Hechos. Tiene un resumen y una conclusión. Cada declaración que se hace. ¿Okay? La figura literaria, esta figura literaria que es declaración, o la figura que se usa en todo Hechos para dar a conocer un resultado de autoridad, se llama simperasma, que es SYMPERASMA. Simperasma. Esta es la figura literaria que se usa para declaración, que significa el final de con autoridad, una declaración con autoridad. Nuevamente, eso significa el resumen final o el punto final. Cualquiera de estos o el resultado. ¿Ok? Resumen es solo la recapitulación de datos, la sinopsis, el pensamiento general. Entonces, cada resumen de la palabra es esto, la conclusión es el punto finalizado, o el punto que quería ir se ha finalizado,
o se ha concluido y el resultado. Esa es la conclusión. Les estoy explicando esto porque esto quiere decir la palabra, la figura literaria que estamos usando, que también es declaración. ¿Okay? Ya ahora, poniendo este pensamiento, vamos ahora sí a entrar en materia y vamos a Hechos. Vamos a Hechos a establecer las declaraciones. ¿Ok? Vamos a Hechos 2:47. ¿Ok? Después vamos a regresar a leer nuevamente, pero estas son las declaraciones. Todas estas son las declaraciones que estamos viendo a través de las palabras. Estamos estableciendo el poder a través del testimonio, de siendo testigo. Lo que proclamó, lo que realmente enfatizó el surgimiento en la vida de las personas y el resultado final de este surgimiento en la vida de las personas que estaban en Hechos, de los apóstoles, en otras palabras. Por eso es importante que entendiéramos eso, porque este es el resultado o el punto final de la vida de los apóstoles, que estaba surgiendo algo. Y nosotros, como les había dicho el domingo pasado, nosotros no tenemos que ver la Biblia como historia bíblica, sino como algo que está disponible para nosotros. No son solamente historias. Esto nos anima aún a nosotros a ver a través de cómo funciona el Espíritu en cada una de las personas cuando esto surge, cuando esto comienza a crecer, a evolucionar. Vamos a la primera declaración, que sería el punto final de cada uno. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nuevamente, ¿qué es lo que está declarando? ¿Cuál es el punto final de esta declaración? Está declarando de que alababan a Dios y teniendo un favor con todo el pueblo. Está hablando de la expansión. Pero la clave era alabar a Dios, alababan a Dios. Y más adelante vamos a darnos cuenta un poquito qué es alabar a Dios también. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué es la declaración? Que el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. ¿Cómo es que se añadía? A través de alabar a Dios. ¿Cómo alababan a Dios? Vamos a frenar ahí, dijeron, porque no me quiero adelantar. La misma palabra va a hablar cómo es que ellos alababan a Dios, y porque alababan a Dios y porque daban esa expansión, por ese testimonio que se daba, se añadían los que habían de ser salvos. Pero la clave es alabar a Dios. Y cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios, entonces viene la parte de la sinopsis, se podría decir así. Vamos a Hechos 6:7. Estas son declaraciones. Estamos viendo las 8 declaraciones que se encuentran a través de los Hechos. Hechos 6:7. Hechos 6:7. Y crecía. Esta palabra es surgimiento. Cuando hay un surgimiento, crece. Y cuando las cosas, cuando el crecimiento se mira en grupo, es porque la calidad de vida está creciendo y se está haciendo notorio. Entonces crecía la palabra, no crecía la palabra en el sentido que habían varias Biblias, sino crecía en la palabra en la vida del individuo. Y cuando dice la palabra, crecía la palabra del Señor, está hablando que en las personas la palabra estaba surgiendo, y aquí mismo dice, y se multiplicaba. Añadir 2 más 2 es ¿qué? 4. Pero multiplicar no es sumar. La misma palabra dice lo multiplicaba, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no se añadía como una suma, sino se estaba ya multiplicando. Esa ya son matemáticas diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 4 por 2 y 2 más 2 no es el mismo resultado, lo que les quiero decir. Cuando dice la palabra y se multiplicaba, es algo diferente. Y crecía la palabra y el número de los discípulos
Ya no dice añadía, porque añadir equivale a sumar. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecer a la fe. Aquí viene otro punto donde dice alabar. El primero dice alabar a Dios. Obedecían a la fe. Se añadían cada día. El otro versículo ahora habla de multiplicar. Estamos viendo el énfasis, las declaraciones. Estas son las declaraciones que Hechos está diciendo. Por eso voy a usar mucho esa palabra. Por eso me gustó mucho de hacer esa expansión en este sentido que es declaración, para poder entender las declaraciones acá, en este concepto. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Esta palabra edificadas también habla de crecimiento, de surgimiento. Edificar quiere decir que está creciendo. Por eso edificar no quiere decir no quiere decir conocimiento, sino quiere decir crecimiento, porque cuando usted edifica o hace un edificio, la figura es que va hacia arriba, así como cuando está surgiendo algo, cuando una planta está fluyendo o creciendo, esa planta va hacia arriba. Ese es el énfasis de la palabra de Dios acá en esta declaración, que cuando dice y eran edificadas, está hablando de una calidad. Andando en el respeto del Señor. Ahora es coma, y ven que la misma palabra se explica ella sola cuando dice andando en el respeto en el Señor. Cómo se edificaban, cómo es que se estaba surgiendo algo en la vida de las personas, cómo es que se estaba multiplicando. ¿Por qué? Porque respetaban al Señor. Y al respetar, así se estaba surgiendo algo hermoso en cada una de la vida de las personas. Y se acrecentaban, es de crecer. Todas estas figuras, todas estas declaraciones, cada una de estas énfasis que la palabra está dando en esta hermosa mañana, está hablando de crecimiento por el Espíritu Santo. Todos estos hechos, hay un comentario acá que dice que no se debió llamar los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque al final fue el Espíritu Santo que cuando se puso en cada uno de nosotros, esto fue lo que surgió. Y aquí mismo dice, fortalecidos por el Espíritu Santo, todas las cosas que iban a través de este crecimiento. Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano, primero estamos viendo, estaban siendo fortalecidos por el Espíritu, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque lo glorificaban, porque lo respetaban, porque estaban siendo edificados y obedecían a la fe. Y la mano del Señor estaba con ellos. Eso quiere decir que Él los apoyaba. La autoénfasis no se especifica en la persona, se especifica, o la énfasis es la palabra, porque sabemos que a pesar de que no es que se multiplicaban las Biblias, pero estaba enfatizando que la obra era la palabra. Es lo que les quería decir, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso quiere decir que la gloria en le está dando al anterior, o a uno antes de decía el Espíritu Santo. Ahora dice la palabra crecía. ¿Por qué? Porque la palabra era la que estaba en la vida de las personas haciendo este cambio, este surgimiento. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y aumentaba en número cada día. Vemos ahí, vemos contrastes, vemos declaraciones, vemos de todo, vemos cómo es que se está concluyendo cada declaración después de una atrás de la otra. Así que las iglesias eran confirmadas, eran edificadas, eran puestas sobre la fe, y por eso, porque quiere decir que está hablando igual de lo que previamente se está hablando. Por esta razón, aumentaban el número cada día. Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y así crecía, de esta manera crecía.
Vuelvo y repito, cuando nosotros decimos la palabra está creciendo, no estamos hablando de una expansión, sino estamos hablando de calidad de la palabra en la vida del individuo. Porque muchas personas pueden decir la palabra, pero eso no quiere decir que la palabra esté creciendo, en otra forma de decir. Y así crecía y prevalecía. ¿Dónde? Cuando la palabra dice aquí, así crecía y prevalecía poderosamente, cuando nuestra vida está funcionando, va a haber ese denuedo y va a prevalecer poderosamente la palabra hablada, va a impactar, porque la expansión es, dijimos que es la palabra como se presenta, como sale de nuestra boca, así como cuando salió con Pedro y le dijo, varones, con denuedo, hablar la palabra con denuedo poderosamente, eso va a ser, ese denuedo viene de acuerdo que cuando nosotros estamos fluyendo a través de todo lo que, de las declaraciones que estamos diciendo, y la palabra crecía, y cuando crece, prevalece poderosamente. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo estas declaraciones en nuestro corazón para saber cómo es que funcionó al principio de esta iglesia. Y esto no es un mito, no es algo, es imposible de llegar. Esto fue la transición, esto es el ejemplo para nosotros, para que nosotros vayamos un paso adelante y veamos cómo es que funcionaban las cosas, cómo es que surgió esto, cuál es lo que nosotros no estamos haciendo. Y todo para provecho. La palabra dice que todo es para provecho. No tenemos que sentirnos mal por eso. Gracias a Dios que aprendemos y crecemos y surgimos, porque de eso se trata la palabra. Hechos 28:31. Predicando el reino de Dios, ya no predicó el reino de los cielos. Veamos, solo les quería poner acá, ¿verdad? Ya no dice, predicó el reino de los cielos, ¿se acuerdan, verdad? Dice, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente, sin impedimento. ¿Por qué? Porque hablaban con denuedo, tenían el Espíritu, tenían el surgimiento, estaban siendo testigos, tenían cada uno de esto, y el punto final, abiertamente, con denuedo, sin impedimento, con ese amor, porque estaba surgiendo todo esto que les daba la libertad poderosamente de hablar. Estas son las declaraciones de Hechos, pero solo vamos a enfocarnos hoy en Hechos 1 al 3, ya no me quiero pasar demasiado, si no nos quedamos a mitad de la primera declaración, porque no quiero poner mucha información y tampoco quiero que se me cansen también. Voy a intentar de poder finalizar la primera declaración, aunque ya pasó tiempo, pero vamos a ver, vamos a indagar un poquito más acerca de esto. Vamos. Tengan su dedito siempre en Hechos, porque vamos a estar ahí en Hechos. Y una vez pongo mi Biblia en Hechos, porque los tenía a la mano, pero ahora vamos a Hechos y vamos a estar compartiendo Hechos del 1 al 3, donde se basa la primera declaración, donde estábamos hablando acerca de que ellos glorificaban a Dios. Y Hechos 1 y ya cerca Hechos, ok, vamos a mover esto acá para tenerlo más a la mano. Como les había dicho brevemente, Hechos son los factores que están en el factor, porque en inglés la expresión es diferente. Traté en español de hacerlo un poquito más, pero son factores. Factor es algo que pasa a través de la historia que podemos comprobar. Es un hecho o un factor. Así, hablando del lenguaje, es un hecho, un factor, algo que nosotros podemos comprobar. No es una opinión, no es algo inventado, sino es algo que nosotros podemos comprobar. Estas declaraciones son hechos y factores, porque son pruebas que a través de los tiempos las declaraciones se han ido pasando y pasando. Estas son figuras literarias, como les había dicho, que son el resultado a través del Espíritu Santo en la vida del hombre, donde obraba. Por eso se habla hechos, porque son factores, son pruebas que no se ponen en duda. ¿Ok? Ahora vamos a Hechos. Vamos al capítulo 1 y versículo 1. Vamos a ir, aunque solo nos quedemos en el primer capítulo.
Pero fue importante poder establecer esto de este pensamiento acerca de las declaraciones para poder entender lo demás que Hechos nos quiere transmitir. Hechos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vamos a poner el dedito aquí, vamos a saltar a Lucas. Déjenme poner algo acá para no tener que perder a Hechos. Y ahora vamos a Lucas. Lucas 1. Lucas 1:1. Dice Lucas capítulo 1, versículo 1, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner el orden de la historia. ¿Cuál es el orden de la historia? Hechos, factores, declaraciones. Está hablando de historias, está hablando de testimonio. La palabra acá es: puesto ya que muchos han tratado de poner, de poner, ¿qué es esta palabra? Exponer. Poner es exponer. Exponer o proclamar el orden de la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Por eso Hechos, de ahí nos regresa a Hechos y nos dice una parte de lo que Lucas está diciendo: puesto que ya han tratado de exponer el orden de la historia. Muchos han tratado de hablar acerca de esto, quiere decir en otras palabras, ¿verdad? Muchos han tratado de proclamar, de exponer, de declarar todo esto, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Allá dice que han sido, déjenme ir, pruebas indubitables. Han sido expuestas. Pero vamos a Hechos. Solo quería establecer esto para regresar a Hechos. Vayan conmigo a Hechos otra vez. Y si quieren vamos a ponerle deditos a Lucas en caso de que regresemos ahí a Lucas. Solo en caso, pero yo creo que ya estaba aclarado el punto para entender Hechos. El primer tratado es cuando estaba con Lucas. Lucas es el que comenzó a decir el primer discurso, la primera declaración acerca de los hechos, acerca de las cosas que habían pasado entre ellos. Es lo que está diciendo Hechos 1. Ahora, en el primer tratado, Teófilo quiere decir amado mío, no es un nombre. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. ¿Se acuerdan que en los evangelios, qué es lo que Jesús les enseñó? A comer juntos, a proclamar. Todas estas cosas que vemos en Hechos fueron fundamentos que Jesús les estaba dando. Y Jesús les enseñaba lo que el Padre le decía. Él dice, yo no vengo a hacer nada por mi propia cuenta. Lógicamente, él no anduvo inventando aún ni siquiera qué hacer con los discípulos. Nosotros vemos cómo él les enseñaba. Nosotros vemos cómo él se comportaba. Nosotros vemos qué es lo que él hacía. Acerca de todas las cosas que él hacía y enseñaba. Por eso dice, brevemente, yo les he dicho cómo es que él enseñaba, qué es lo que él hacía. Hasta el día que fue recibido arriba, hasta ese día, Jesucristo enseñó todo esto a los discípulos, les enseñó, les dio mandamientos, hasta que el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Qué pasó? Les dio mandamientos. Entonces, si les dio mandamientos a los discípulos, ¿tenemos nosotros mandamientos? Sigamos. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Eso quiere decir que Judas estaba aquí todavía? Sigamos. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Ahora ya cambió el panorama. Antes hablaba el reino de los cielos se ha acercado. Ahora les está hablando acerca del reino de Dios. Por 40 días. 40 días quiere decir el número de probación. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen de la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Es el primer punto de la declaración que estamos hablando. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibiremos poder? ¿Cuándo iban a recibir ellos poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El poder es el que nos hace testigos. El Espíritu Santo es el que nos hace, hijos. El poder es el que nos hace ser testigos. Y recibiréis poder. Ese surgimiento como individuo a través del Espíritu Santo, y recibiréis poder, y por el poder del Espíritu Santo me seréis, testigos. Me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Serán testigos del poder que recibiréis. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube, y le ocultó de los ojos, y estando en ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones de vestidura blanca, en los cuales también estáis mirando, me salté una línea, en los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban. Puntos. Ponga ahí, vaya coloreándolo. Y todos estos perseveraban. ¿Cuáles eran las declaraciones que vimos? En una de ellas dice: y perseveraban juntos. ¿Perseverar qué? En ese poder. Todas las declaraciones que vimos anteriormente, ahora las podemos entender cuando leemos Hechos. Y ese es el punto que yo los quería traer, de leer estas declaraciones, para cuando leamos, veamos el rubí de Hechos. Todos estos perseveraban. Esta es una clave. ¿Por qué? Porque Jesús les dio mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos que les dio Jesús? Todos estos perseveraban. Todo lo que ellos hacían eran por mandatos. Entonces, uno de los mandamientos era que perseveraban, que estuvieran juntos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando dice aquí sus hermanos, no está hablando creyentes, sino está hablando de hermanos de sangre, ¿no? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos. Voy a tratar de hacer aquí a Pedro, ¿verdad? Porque no era nosotros nos imaginamos a un Pedro con todo poder, como dijo, poder. Y van a ser testigos del poder. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras, lo que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas fueron derramadas, o se derramaron. Y fue notorio
a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo ahora se llama por su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en los libros del Salmo, sea hecha desierta su habitación y no hay nadie que more en ella. Y tome otro su oficio. Este es oficio, quiere decir su ocupación, su negocio. En inglés y en hebreo quiere decir, ¿se acuerda que la palabra que Jesús dijo, y me es necesario en los negocios de mi Padre, me es necesario estar? En los oficios, en el trabajo. Este oficio quiere decir ahora nosotros el ministerio, la vocación. Todo tiene un punto. Vocación, oficio, negocio, todo quiere decir que son acerca de nuestro Padre, acerca de lo que nuestro Padre nos ha encomendado. Este oficio es lo mismo, la vocación. La vocación, lo que él desempeñaba, que tome otro su oficio, su negocio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos, fuera lo necesario, que hayan sido testigos del poder, que hayan sido testigos de lo que sucedió, así como Lucas dijo, todo lo que se ha puesto, vamos a Lucas, porque me gustaría citarlo, por eso dije, en caso que regresemos, porque dice, puesto que ya muchos han tratado de exponer los factores de la historia, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, entre nosotros, por eso perseveraban juntos, ¿se acuerdan? Y dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿por qué? Porque las vivieron juntos, era necesario que esto pasara. Entonces, vamos, juntos, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, ¿por qué era necesario de que era alguien que hubiera estado con Jesús? Porque Jesús les dio mandamientos a los discípulos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Alguien que no hubiera recibido esos mandamientos probablemente no hubiera sido lo mismo. Porque a comenzar dijo, Jesús les dio mandamientos, Él les dijo que enseñar, les enseñó no solamente eso, sino les dio la palabra, los instruyó. Por eso tenía alguien que haber sido instruido también. Era muy necesario y muy indispensable. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Todo esto era necesario. Y señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte del ministerio, oficio, negocio. Aquí ya lo pone, ¿se acuerdan que acá dice tome otro su oficio? Para que él tome la parte de este ministerio. Y apostolado. Aquí está el oficio, los asuntos del Padre, ¿verdad? Al final. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ok? Vamos, solo voy a enfatizar el capítulo 1 y creo que nos vamos a quedar ahí porque no les quiero dar más información y no puedo seguir al capítulo 2 sin terminarlo. Pero solo quiero volver a enfatizar unos 5 minutos más acerca de eso, que dice la palabra y recibiréis poder. Y la palabra es la única que nos da el poder. La religión son ideologías. Sin querer ofender, las religiones son ideologías. Cuando nosotros nos pasamos a la ideología de los hombres y dejamos lo escrito está y comenzamos a adaptar ideologías de hombres más que de Dios, entonces el poder que el Espíritu nos da, ese surgimiento, entonces se va a menguar, porque no hay otra forma de recibir poder si no es a través del Espíritu, así como estábamos leyendo que es el Espíritu el que ayudaba a que prevaleciera todo esto, inclusive el Espíritu es el que nos da el poder, y así sucesivamente es como un reciclaje, si se podría decir, de una cosa lleva a la otra, y así surge este crecimiento. Los mandamientos, todavía no llegamos a Hechos 2, pero más adelante lo va a decir lo que los discípulos hacían para seguir las enseñanzas o lo que Jesucristo dijo, en el cual también nosotros acabemos ahí, porque es lo que pues sí estaba establecido. Y sí, nos vamos a quedar ahí porque entonces la otra parte sería
capítulo 2 y no sé, que no vamos a terminar, pero vuelvo y repito, las declaraciones, y todo esto es el comienzo, la semillita de cómo nosotros podemos surgir, de cómo nosotros podemos decir ser testigos equivale a poder. Dios me lo bendiga. Si tienen alguna una pregunta o cualquier otra cosa, me la hacen saber. Nuevamente, esto fue Hechos, el capítulo 1, comenzando con el surgimiento, la expansión y las declaraciones que se encuentran acá. Dios me lo bendiga.